8 de la mañana con 6 minutos, amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Ha llegado el fin de mes, jueves 30 de enero. Fernando Carballo ya está con nosotros como todas las mañanas a esta hora también. Fernando. Ricardo, buenos días, en ausencia de nuestra compañera Patricia del Río, a la que enviamos nuestros saludos. Recupérate, Pati, está un poquito malita de la garganta. Y naturalmente dolidos por la noticia que nos llega de El Salvador, sí, que tú has dado temprano, Ricardo. Son 18 ya las personas que han perdido, 18 las personas que han perdido la vida a consecuencia de las graves quemaduras que sufrieron. Y no hay explicaciones todavía, no hay nadie detenido, no sabemos quién es el responsable de este horror. Y además se nos ha, el comercio ha desarrollado una investigación, además no muy complicada de desarrollar, en el sentido de que Ocinermin, el regulador del sector, da estos permisos para estos camiones, como el que generó esta tragedia, simplemente con una declaración jurada. Te compras un camión, declaras que ese camión está, tú declaras que ese camión está operativo y que está bien, y ya, puedes operarlo. Cada día que pasa tenemos más informaciones lamentables que da cuenta de una confluencia de varias irresponsabilidades y negligencias. Lo que llama la atención es que no se produzcan más accidentes de este tipo, porque todas las condiciones están dadas para que la irresponsabilidad siga cobrándose vidas de peruanos. Así es. Bueno, pero tenemos otros casos, tenemos esta situación de emergencia también en diferentes distritos, provincias, regiones de nuestro país afectados por las lluvias. Tenemos una situación particularmente complicada en la región San Martín, pero no solamente en la región San Martín, sino también aquí saliendo de Lima hacia el centro de nuestro país, hacia Junín, hacia Huancayo, Chaclacayo, aquí nomás cerquita está ya complicada por la caída de las lluvias, los huaicos, la activación de las quebradas, lo mismo en Ica, en Nazca, en Arequipa, en Ayacucho. Bueno, es temporada de lluvias, temporada de huaicos, y lo que se tiene que hacer es atender emergencias, porque la prevención no se pudo desarrollar como tendría que haberse hecho. Eso se ha reconocido incluso desde el Ejecutivo. Pero tenemos realidades crudas y de todos los días, pero también tenemos, como tú lo sugerías, otro tema que es el más abstracto de todos, el tema constitucional, y para eso hemos invitado al doctor Carlos Ramos, que es uno de los 7 jueces constitucionales, el autor de la ponencia sobre el conflicto de competencias que provocó la disolución del Congreso, y naturalmente firmante de la mayoría de la sentencia que se adoptó sobre esto. Pero antes de entrar eventualmente en ese tema, yo quería preguntarle si escuchó la sentencia o la resolución más bien del juez Zúñiga, en el que se hizo referencia a jurisprudencia derivada de fallos del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a la prisión preventiva impuesta a Keiko Fujimori. ¿Qué puede decirnos sobre el uso que se ha hecho de la jurisprudencia producida por ustedes? Mire, en términos... Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, Fernando. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo no puedo pronunciarme, digamos, ahora. Tengo que hacerlo en el marco de mis competencias jurisdiccionales, ¿no? Lo que sí simplemente tendría que decir es de que Doctor, acérquese por favor al micrófono. Los dictados de prisión preventiva tienen que hacerse, digamos, no sobre lo que a los jueces se les ocurre, ¿no? Sino a partir de las decisiones del Tribunal Constitucional y del Pleno Casatorio de la Corte Suprema. Y en ese sentido, ¿cómo ha actuado el juez que ha dispuesto 15 meses de prisión para Keiko? Porque a lo que hacía alusión Fernando es que antes de iniciar la lectura precisamente de su resolución, dijo que el fallo de ustedes, del Tribunal Constitucional, sobre este caso en particular, no era vinculante, no lo iba a tomar en cuenta. Bueno, no podría yo pronunciarme específicamente sobre eso, no podría en todo caso pensarse que hay adelanto de opinión. Muy bien. Pero lo que sí diría es de que quizás cuando se habla de precedentes vinculantes se necesitan 4 votos, ¿no? Pero los precedentes vinculantes tienen un carácter erga omnes, es decir, sus efectos tienen un carácter general. Pero toda sentencia del Tribunal Constitucional, aun cuando se haya, digamos, emitido sin el carácter de precedente vinculante, tiene un carácter vinculante para el caso. Nos ha dicho que hace falta 4 votos y queremos saber cuántos votos hubo en la decisión que liberó de la prisión preventiva, de la primera a Keiko Fujimori, porque hubo 3 que votaron, hubo argumentos comunes contra, 3 a favor y el suyo.
que algunos interpretan que debe sumarse a los 3 que votaron a favor del fin de esta prisión preventiva, pero otros ponen en duda. Es una matemática curiosa esta. Bueno, eso creo que ya fue definido, quedó definido, al final con la aclaración quedó claro que eran 4 votos. El suyo se debe añadir en consecuencia naturalmente, al voto de Ferrero, Sardón y Blume. Sí, naturalmente ese era el propósito, aunque las razones, las motivaciones fueran diferentes, ¿no? Sí. Y coincidentes solamente en una parte. Pero en los 4 no nos pronunciamos que fuera una sentencia de carácter de precedente vinculante, porque de acuerdo a la reforma que se hizo de nuestro reglamento normativo, los precedentes vinculantes podían dictarse no con 5, sino con 4 votos. En realidad no hemos hecho uso aún en el Tribunal Constitucional de votar con 4 votos por precedentes vinculantes. Ahora, doctor, para que le quede claro a los oyentes, a la ciudadanía que está siguiendo con atención, como siempre, el programa y lo escucha, ese fallo del Tribunal Constitucional que dispuso la liberación de Keiko Fujimori, en ese sentido y según su interpretación, sí es vinculante, sí debió ser tomado en cuenta por el juez que ha decidido este tema. Bueno, en la medida de que se tratara de las mismas situaciones, sí, ¿no es cierto? Ahora habría que ver si es que se incorporaron nuevos hechos, ¿no es cierto? Porque el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la sentencia de la Corte Suprema, la sentencia de la Corte Superior, ¿no? Pero dejó en pie la acusación, el pedido de prisión preventiva, ¿no? Sí. Es decir, de tal manera que lo que hizo el fiscal fue pedir una ampliación de la prisión preventiva, ¿no? Ahora también usted ha hecho alusión a ese pleno jurisdiccional de la Corte Suprema respecto a los supuestos para la prisión preventiva. En su evaluación, usted por supuesto lo conoce, y se supone que era de obligatorio cumplimiento, pero no se está cumpliendo. Bueno, yo diría que los jueces en general, y no me refiero únicamente al juez que dictó la prisión preventiva, deben de sujetarse porque esas normas tienen, digamos, son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Sobre todo este pleno que ata al sistema de justicia ordinario en materia de prisión preventiva. Y si no se cumplen y los jueces no están cumpliéndolo, ¿la OCMA debería actuar de oficio o cuál sería el procedimiento? ¿O no hay un procedimiento sancionador? Por un lado hay un procedimiento, digamos, de carácter administrativo sancionador, pero también existen mecanismos rectificatorios, ¿no? que quizás se den a través de mecanismos de orden procesal, como por ejemplo la apelación. Que puede actuar la defensa, ¿no? Que puede actuar, tiene, digamos, a su disposición una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Eventualmente, por ejemplo, la idea de los actos homogéneos lesivos, ¿no es cierto? Que eventualmente, me imagino, la defensa sabrá qué mecanismos tiene que utilizar, ¿no? Sobre el fondo de la sentencia de ustedes, que se libere a Keiko Fujimori de la prisión preventiva impuesta previamente, ¿cuáles fueron los argumentos que se usaron para considerar que no procedía esa prisión preventiva? Bueno, los argumentos que yo usé básicamente, porque básicamente respondo por eso, era de que el peligro procesal, sobre todo en el peligro por ejemplo, en materia de obstrucción de la justicia, no era el mismo que se daba en el momento en el que tuvo lugar, digamos, ese aparato poderoso llamado mototaxi, etcétera, etcétera, por los científicos sociales, con una mayoría parlamentaria abrumadora, ¿no? Es decir, que en realidad lo que ocurría después era que no tenía, por lo menos desde mi perspectiva, los medios adecuados como para trabar la obstrucción de la investigación, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué pasa si en este caso, para esta prisión preventiva, hay nuevos hechos y nuevos testimonios que no fueron abordados cuando se decidió el fallo del TC? Por ejemplo, testimonios de Daniel Salaverry, del señor Camayo y de muchos otros testigos. Bueno, seguramente si hubieran sido corroborados, el juez estaría actuando en el marco de sus competencias, ¿no? Ahora, no olvidemos de que siempre todo juez tiene que actuar dentro de los principios de razonabilidad, ¿no? Es decir, habría que preguntarse, no puedo dar respuesta a eso, si la decisión en ese sentido se ajusta a ese canon, ¿no? Doctor, espérenos un momentito, por favor, que tenemos que hacer una pausa muy breve. Regresamos de inmediato aquí en RPP, Confianza por todos los medios. 8 de la mañana con 20 minutos, continuamos aquí en Ampliación de Noticias, conversamos con el doctor Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional. Fue el ponente en el caso de la demanda competencial que finalmente decidió
que, en términos sencillos, Fernando, doctor, el Congreso, el presidente actuó dentro del margen de la ley al momento de disponer su disolución. Pero estábamos revisando el extremo de su otro fallo, que es justamente ahora objeto de revisión. La liberación de Keiko Fujimori dispuesta por el Tribunal Constitucional y ahora rebatida en otro ámbito, el judicial, por un juez que dijo claramente que no iba a seguir ni era para él vinculante el fallo del Tribunal Constitucional. Usted ha señalado que sí lo es. Le quería preguntar más bien también... En la medida que se traten de los mismos hechos. De los mismos supuestos. Sí, ya. sí. Ahora, hay una comisión dentro del Tribunal Constitucional que se encarga de velar porque los fallos del TC se cumplan. En ese extremo también, imagino. Bueno, está presidida por el magistrado Eloy Espinosa Saldaña y está pensado sobre todo en un drama de la justicia peruana, que es esa dicotomía entre la norma formulada y la norma que debe ser objeto de aplicación, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cosa que suele ocurrir en los aeropuertos, nos pasa a nosotros mismos, nos piden el DNI para poder embarcarnos en un vuelo doméstico. El Tribunal Constitucional ha dispuesto desde hace mucho tiempo que basta cualquier documento, pero nadie lo entiende. Les doy un ejemplo. Licencia de conducir, un pasaporte o cualquier documento que más o menos que pueda dar cuenta de la identidad de la persona para vuelos domésticos, ¿no? Pero sin embargo eso no se aplica, ¿no? Siguen existiendo. Sí, y entonces las reglas de tránsito, las reglas de protección del medio ambiente sufren una suerte de anomia social porque tienen una vigencia, tienen una legitimidad de orden de soberanía popular emanada por el Congreso eventualmente o por decretos legislativos, lo que fuera el caso, pero no se cumplen, ¿no? Entonces, y a eso no escapa tampoco las sentencias del Tribunal Constitucional. Nosotros queremos de que nuestras sentencias, por ejemplo, lleguen a cristalizarse, ¿no? Por ejemplo, el uso de lenguas autóctonas en los reclamos oficiales que se hacen ante la administración, etcétera, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, ya la defensa ha anunciado la apelación. Me parece que están previendo apelar ante la Corte Superior para que eso pase a la Corte Suprema y eventualmente un recurso de habeas corpus después ante el Tribunal Constitucional. Pero hay otra manera, otro fast track judicial, que es el de usted mencionó, los hechos homogéneos. Sí, actos lesivos homogéneos. Sí. Bueno, yo no podría decirlo si se puede invocar. En todo caso, son mecanismos de defensa que seguramente sabrán si se usan o no se usan, ¿no? No se han mencionado hasta ahora, no hemos escuchado. No, claro, tiene que haber, digamos, identidad en el sujeto, de carácter, una identidad subjetiva, si son las mismas partes, y tiene que haber una identidad objetiva, en el sentido que sean los mismos hechos. Ahora, se trata de un procedimiento en ejecución de sentencia, de tal manera que quienes tendrían que resolverlo no serían los 7 jueces, sino los 4 que resolvieron, ¿no? Ahora, hay una situación particular. La nueva presidenta del Tribunal Constitucional, que es la doctora Marianela Ledesma, resumida en sus declaraciones por el diario El Comercio, un titular que es polémico. Dice, el TC ya no tiene nada que ver en el caso de Keiko Fujimori, eso ya no puede ser revisado por el TC. Claro, lo que pasa es que en el escenario de la presentación de un habeas corpus, ¿no?, todavía tendría que ser conocido por un juez de primera instancia, luego la Corte Superior, y solo en ese caso llegaría al Tribunal Constitucional y ahí tendríamos que ver los 7, ¿no? Yo creo que esa es la lectura que mi colega le ha dado. Muy bien. Ahora, regresando a su sentencia, a la sentencia del TC sobre la contienda competencial. Mucho se ha dicho que la mayor parte es histórica. Usted hace un recuento desde el Congreso Constituyente de 1823 hasta la Asamblea Constituyente del 78 y el Congreso Constituyente del año 93. Pero algunos reprochan que el esfuerzo histórico por explicar relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo haya sido hecho en desmedro de la argumentación misma de cómo tomar esa decisión. ¿Cómo elaboró la sentencia usted? ¿Qué, fuentes ha podido consultar para que esas 87 páginas resulten inapelables?
Bueno, lo que pasa es de que una explicación sobre un tema como la cuestión de confianza no puede explicarse solo a partir de la dogmática constitucional. Es decir, tiene que explicarse como pasan con las instituciones políticas, con las instituciones constitucionales desde una línea histórica. Y no se trata solo, digamos, de una vocación en ese sentido por parte mía, sino yo diría una necesidad de análisis, de aplicación de esta metodología, ¿no? Yo creo que la primera parte, en efecto, tiene una considerable manifestación de carácter histórico, pero por otro lado está, digamos, la consideración de carácter constitucional propiamente dicha. Y yo creo que la sentencia dice lo que tenía que decir, se basa para nuestros oyentes, es decir, la consecuencia inmediata y lo que decía en sí el Tribunal Constitucional era que el Congreso había sido bien disuelto por el Yo creo que pudo haberse encontrado una solución política. No se encontró esa solución política. Entonces se tuvo que buscar, en base al principio de solución democrática, un elemento que estaba presente en la Constitución, que era el de la cuestión de confianza y el eventual denegatoria de cuestión de confianza. Otro elemento... La denegación fáctica, esa es la palabrita. Que yo diría material, como dijimos, porque era en realidad a todas luces, ¿no? De modo manifiesto, claro, indubitable, que se trató de una denegación de confianza, ¿no? De otra manera, rechazar eso sería aceptar una suerte de fraude a la ley, ¿no? Ir contra principios de buena fe. Sí, pero se esperaba del TC, digamos, que estableciera a futuro algunos candados para evitar que hemos establecido finalmente algunos candados. La sentencia final, la que fue suscrita por 4 de nosotros, incluye en efecto una serie de, por ejemplo, no podría romperse o vulnerarse cláusulas de carácter de intangibilidad constitucional, ¿no? Por ejemplo, variar el régimen político, yo por lo menos pienso, porque hay un etcétera, ¿no es cierto?, variar el principio de economía social de mercado, ¿no? Es decir, creo que también no podrían haber cuestión de confianza sobre competencias que son exclusivas, evidentemente, del Congreso. Por ejemplo, así lo dice el fallo. Que el Poder Ejecutivo pretenda nombrar, por ejemplo, o imponer un candidato para el Tribunal Constitucional. Otra cosa importante de nuestro fallo es de que resalta el principio... Pero eso fue la materia justamente del conflicto. Bueno, que el Ejecutivo detuvo el proceso de elección de los miembros del TC y propuso una nueva fórmula. Claro, lo que pasa es de que esas atribuciones, ¿no es cierto?, no son totalmente, tienen cortapisas, tienen ciertos límites. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo, la propia Defensoría del Pueblo también, y creo que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional entre nosotros no solamente generaron una serie de polémicas, ¿no? De pronto había concurso y en ese concurso no era nombrado el que había ganado, los que obtuvieron los primeros lugares, sino cualquier otro, ¿no? Dieron lugar a protestas públicas que se manifestaron en la famosa repartija. Entonces es necesario, y lo hemos establecido nosotros, que principios como la transparencia, escrutinio público se encuentren presentes. Sí, porque en el debate previo al fallo y a la presentación de la demanda, incluso, los constitucionalistas que adherían a la posición del gobierno decían: el presidente puede hacer cuestión de confianza por lo que se le ocurra. Bueno, eso no es así entonces. No, claro, eso es lo que decía el doctor Chirino Soto, ¿no? Que fue uno de los artífices de la Constitución de 1993. Pero en realidad el Tribunal Constitucional ha interpretado que no se trata de una carta en blanco del presidente de la República. Es una situación, digamos, anormal, anómala. Es decir, pero que encontró, yo creo, una solución democrática a partir de la decisión del Tribunal Constitucional y este último domingo a raíz de las elecciones. Por otra parte, hay el concepto de denegación fáctica. Se le ha reprochado haber evitado el adjetivo y buscar algunos sinónimos como material, tácita, etcétera. Para usted no cabe duda de que hubo una negación de la confianza. Exactamente. Y eso es lo que legitima constitucionalmente la disolución. Exactamente. ¿Y cómo llama
a esa manera de denegación? Bueno, es una denegación material, pero hay que considerar de que ese día, ¿no es cierto?, lo que ocurrió fue una denegación, en realidad, si uno lo ve, y creo que la ciudadanía lo vio en todos los canales de televisión, de que lo que ocurría era una negación a la cuestión de confianza que el presidente del Consejo de Ministros presentaba. Pero yo quería referirme a otro detalle, ¿no? Es decir, a propósito ya de las elecciones. Nosotros hemos establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional un refuerzo, digamos, una reiteración del principio de cooperación. Es decir, expresiones como obstruccionismo, por ejemplo, creo que ya tienen que desaparecer del léxico. Puede haber una oposición pujante, sólida, ¿no es cierto?, pero una oposición en todo caso que refuerce el Estado de Derecho y refuerce la institucionalidad. Es el concepto mismo de oposición, ¿no? Doctor, sin embargo, no queríamos culminar esta conversación para que nos aclare, por ejemplo, el título de esta publicación que nos trae, Sátira Constitucional Peruana. ¿La Constitución es una sátira, doctor? ¿De qué se tratan estas publicaciones que nos ha traído? Bueno, hasta unos meses atrás, hasta diciembre, estuve de director del Centro de Estudios Constitucionales, me ha reemplazado el doctor Blume. Entonces hay dos publicaciones que se han producido recientemente, una selección de los textos de los costumbristas y satíricos decimonónicos, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Atanasio Fuentes, donde hacen pues una sátira de las instituciones del país. Creo que también tenemos que conocer de esto. Y el otro texto se trata de la colección Mujeres Juristas, el trabajo de Luz Jardín de Peñalosa, Derecho de Alimentos, una joven estudiante de la Universidad Católica, la tesis es de los años 50, que escribió para que la Constitución de 1933 se modificara introduciendo lo que finalmente ocurrió, una excepción a la prohibición de prisión a la excepción de prisión por deudas. Muchísimas gracias, felicitaciones por ese trabajo fecundo que ha hecho usted, efectivamente publicando libros sobre temas urgentes, libros de mujeres y también libros del siglo XIX, como esta sátira hecha por Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Atanasio Fuentes, más conocido con el seudónimo de El Murciélago. Bueno. Muchas gracias, señor Carlos Ramos, por sus explicaciones sobre su trabajo en el Tribunal Constitucional, tanto como editor como inspirador de la sentencia sobre la contienda competencial y la liberación de Keiko Fujimori. Le robamos 15 segundos a la siguiente etapa del programa para, soberanía, dice, goce atributivo del pueblo, quien divide en tres poderes que son legislativo, ejecutivo y judicial, sus altos procederes. A cada poder de estos, decisivo, el código señala sus quehaceres, mandándoles obrar con tal recato que no saquen jamás los pies del plato. Bueno, hasta en verso. O sea, buenísimo. Creo que es un predecesor de Sofocles del siglo XIX. Muchas gracias, doctor Ramos. Bueno, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.